Muchísimas y riquísimas bendiciones a todos los corazones que nos escuchan. Hoy queremos hablar con mucho respeto delante de Dios, dijo Pablo, con temor y temblor, a todo el liderazgo cristiano en los 5 continentes. Es un tema para todo el liderazgo cristiano y también para el rebaño, para los tiempos que vivimos, podamos ubicarnos. A veces medito y Pablo dijo toda la escritura. Y la Biblia también dice el obrero es digno de su salario. También dice que haced partícipe de toda cosa buena al que lo instruya en la palabra. Y yo soy de los que creo que los verdaderos cristianos progresan y son bendecidos. Tome esto como introducción, pero los excesos, los abusos, los excedentes, cuando una novia le arrastra el traje, es un excedente de tela y opaca la belleza del traje y de la novia. Entonces, quiero hablar este tema referente a estas cosas. Que pienso y creo que es bueno ganar almas, pero hay que ganar almas justamente con integridad y santidad. Y pienso que es necesario en mi vida cristiana, creo que son 35, 37 años que llevo, y poco escucho que se enseña, se predica tanto en conferencias de liderazgo como a la iglesia, los requisitos de un pastor, un obispo, un apóstol, un supervisor, cualquiera que sea su nombre en el rubro, el continente y la nación que usted viva. Pero así como hay que hablar de las almas, también hay que hablar de la venida del Señor. Y usted mirará cantidad de mensajes allí en la plataforma que tenemos porque hay que enseñar completamente. Pero este tema es de crucial importancia. Y no lo digo porque me crea un recto, un perfecto, sino porque hay que enseñarlo al estilo cristiano, al estilo del corazón de Jesucristo, para que brote arrepentimiento, cambios, y también para que el rebaño que se va con Cristo se aperciba y podemos saber cómo caminar en este tiempo de tanto peligro. Más físico es espiritual el peligro, porque la misma Biblia dice: no temas quien te mate el cuerpo, pero a tu alma no te la pueda tocar. Miraba la ejecución de un pastor en Egipto y miraba a otro que lo ejecutaban por cooperar con la construcción de un templo. El momento que vivimos no es fácil, pero hay muchas formas. Yo creo que estos 2 hombres fueron a la presencia de Dios. Por eso es que hay que cuidar es quien puede matar el alma y llevarla al infierno. Excesos, excedentes, cosas que van contra la Biblia. Por eso es que hoy queremos desarrollar un temita muy especial: comprobando y transformando a la voluntad de Jesucristo. Comprobando y transformando a la voluntad de Jesucristo. Es cuando yo compruebo que quizás en la construcción no hay nivel y yo tengo que comprobar con un nivel y llevar el fundamento a plomo para que el edificio crezca recto. Tengo que transformar esa medida. Si está el bloque mal puesto o la columna, yo la tengo que derribar para tirarle un plomo de 90 grados exactos, para que eso es comprobar y transformar, pero a la voluntad de Jesucristo. Y queremos usar 2 textos. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y quiero leerlo en varias versiones. Mire lo que dice la versión Nuestro Pueblo. Queridos míos, no crean a todo lo que
dicen, lo que se dicen inspirados. Más bien pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos. La versión Nuestro Pueblo. Y es interesante ver lo que dice el mismo texto en Dios Habla Hoy. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. En otras palabras, las tres versiones nos hablan comprobar si ese espíritu realmente es de Dios. Es interesante. Y vamos a mezclar, se lo he leído en tres versiones. Primera de Juan 4:1, pero en la 60 voy a leerle Romanos 12:2, que son los dos textos clave que nos ocupan esta mañana. Mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con estos dos textos queremos desarrollar el tema que es comprobar, comprobando y transformando a la voluntad de Jesucristo. Miren, amados, el espíritu de error o de verdad habla por el espíritu de hombres, y ambos usan los órganos de ambos y se pueden confundir. En otras palabras, aquello que dijo el apóstol, probad los espíritus. El mismo ser humano que puede hablar por sus órganos, su lengua, sus facultades, su alma, su entendimiento, puede hablar lo verdadero hoy, mañana lo falso, o pueda que lo verdadero lo disfraza con lo falso y nunca trae la verdad pura del evangelio. Y la Biblia nos habla que en estos tiempos aquello iba a florecer. Yo a veces medito y no estoy en contra de la cosecha grande de almas. Lo que estoy en contra es que se diluya la doctrina para llegar, o que se disipule sin tener todo el contenido bíblico y el ejemplo que nos conduce a la Nueva Jerusalén. Hay muchas cosas que se llenan, los supermercados, los eventos de deporte, y hay mucha gente, hay muchos rubros, muchas iglesias que se llenan, pero falta ver si realmente son inspirados y guiados por el Espíritu. Por eso es que en mi corazón, en mi ser, debido a ver todo lo que pasa en esta tierra, absolutamente todo, sin soslayar la política, la religión, el que verdaderamente ama a Dios, el que tiene su fe puesto en otras cosas, realmente si es dónde y cómo yo poder corroborar y transformar cualquier cosa que venga de parte de las tinieblas a la voluntad de Dios, si es que ese día quiero gustar de la salvación. A veces yo escucho muchos líderes cristianos como que las iglesias chicas como que no tuvieran salvación, y se les olvida de Noé, hasta de Cristo, hasta de la propia iglesia. Cuando comenzó eran los miles y después se diluyó a las casas. Solo toman lo que les conviene. Y repito, poco oigo. Creo que en mi vida nunca he escuchado una enseñanza que hable a la congregación cuando hay miles y miles de personas. ¿Qué es un verdadero líder?
Necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que use bien la palabra de verdad, que tenga a su esposa, a sus hijos en sujeción. Rebaño, usted tiene que comprender y discernir qué es falso maestro, falso profeta, lobo rapaz. ¿Por qué le digo estas cosas? ¿Y por qué hoy me estoy ocupando de esto? Porque siento que es necesario. Y esta semana aquello estuvo en mi corazón. Probad los espíritus si son de Dios. Tenemos que corroborar si los espíritus son de Dios. A veces pienso en Saúl. Hemos predicado del llamamiento de Saúl, pero usted conoce la trayectoria y la culminación de este liderazgo. Yo creo que Judas, cuando lo eligieron, era un buen hombre y que también Dios lo eligió por algo, pero dio lugar al diablo. Balaam fue un buen profeta, Dióstrefe, Alejandro y todos aquellos que de una u otra forma militaron, pero en un momento se desviaron y llevaron tras sí mucho pueblo. Tenemos que tener cuidado, incluyendo aquellos cultos que más que nada son emociones. Yo diría, y con respeto, como un show que donde no se siente la palabra revelada, no se siente al Espíritu de Dios. Muchos movimientos que comenzaron con un fuego pentecostal hoy sencillamente son rituales. Y recordemos a David, Dios le dijo: no censes al pueblo. David censó el pueblo y el pueblo comenzó a morir. La Biblia habla que aún el mensaje de un ángel debe ser comprobado por la palabra de Dios. Mucho más las enseñanzas de hombres que se digan ser santos, parezcan ser santos y estén enseñando palabra de Dios. Porque dice muchos falsos. Y a veces nos dejamos seducir fácilmente por muchas señales. Usted recuerde que cuando Moisés estaba con las plagas, los magos también hicieron sus señales. Y le doy Biblia para que nadie piense que es que hay algún sentimiento negativo. No, Jesucristo conoce mi corazón. Es de manera de instruirme a mí mismo, al rebaño donde me congrego, e instruir al liderazgo, cualquiera que me escucha y cualquiera que sea el rebaño de Dios. ¿Cómo discernir estas cosas? Porque tenemos que reconocerlo. A veces la iglesia parece pirámides, de estas pirámides de que van multiplicando dinero. Yo creo que el hombre de Dios debe vivir decorosamente. Y si Dios lo ha bendecido, es muy bien. Y aún el rebaño, pero vuelvo y repito, los excesos, las arbitrariedades, las exigencias. Me viene y me parece ver el apóstol Pablo, que más escribió al pastorado. Yo le hubiera podido quitar mucho más dinero, dice, pero para lo que he necesitado, estas manos me han servido. Trabajaba. Yo creo que si un hombre tiene un buen salario, no debe de estar tomando del diezmo, que a veces de ovejas que dan con mucho gozo, de las finanzas, de las ofrendas. No debe estar tomando si ya tiene. Yo trabajé y a mí nunca ninguna empresa, ni los años que trabajé con el gobierno, me pagaban las cosas personales mías. Yo tenía que ver cómo distribuía mis finanzas. Los excesos, amado líder, y ora por mí. Y si algún líder me quiere llamar y compartir o decirme algo respecto a esta prédica, también estoy dispuesto a escucharlo, porque yo no soy el dueño de la verdad. Trato de predicar la palabra y prepararme bajo la comunión, la unción, la santidad y la bendición de Dios, llegar al trono de la gracia para poder estar en las manos de Él y poder ser una vasija que pueda hablar de Él. Mateo 7:15.
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Si la Biblia lo dice, lo va a ver. Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Nunca se me olvida en un altar una vez, en un programa de la iglesia. La primera vez, no sé, la última, no sé, pero que me enojé en plena administración. Porque había un hermano invitado a predicar. Y más que nada eso se volvió un show. Y me indigné. Yo lo viví de ver al hermano cómo me empujaba y trataba de tumbarme. Créalo que sí. Muchos falsos quieren tomar el culto como un show y a veces me pongo a pensar en Jesucristo. Cuando Él hacía señales y prodigios, lo primero que decía: hey, calladito, no le digan nada a nadie. No suban acá y digan: a mí me enderezó la pierna, a mí me puso el ojo. Porque la gloria es de Dios. No hay que estar tumbando gente y... El reino de Dios no es confusión, es paz, es gozo, es poder, es revelación, es salvación. Mira lo que dice Proverbios 14:15 al respecto. El ingenuo se lo cree todo. La versión Nuestro Pueblo. El sagaz se fija en sus pasos. Hermanos, Jesucristo nos ayude, el Dios hecho carne, y nos ayude a no ser tan ingenuo. Helo aquí el Cristo, las señales, prodigios, las catedrales, las corbatas, lo que la vista impulsa, lo que Dios lo usa. Mire si no es fanatismo, emocionalismo, un show. Mire si no hay manipulación psicológica para sacar dinero, para que alguien viva bien, porque es doloroso mirar que el mundo está hablando mucho del evangelio. Y tiene razón. Estamos igual que los políticos, sacando ventaja y haciendo leyes y poniendo asuntos para nuestra conveniencia. Mucho menos recordar las palabras del Maestro Jesucristo, que se hizo pobre para enriquecer las ovejas, que de lo trabajado, lo cargado, vino a ayudar a los pobres. Del apóstol Pablo, repito, con mis manos trabajo. No sea ingenuo, no lo crea todo. Fíjese en los pasos, que por los frutos. Hay gente que hace valía de muchas cosas, que no hay que tener mucha Biblia ni mucho discernimiento. Hay que estar en comunión con Dios para saber que aquello está en contra de la filosofía, el pensamiento cristiano. Quiero solamente ponerle un ejemplo, porque por cuestiones de tiempo no puedo desglosar como me hubiera gustado, pero oro a Dios que en diferentes concilios, países, continentes, iglesias, se habla así como se le habla al rebaño, se hable de la conducta que debe tener un líder cristiano, su esposa, sus hijos en lo material, cómo debe vestir. ¿Qué hay? ¿Qué dice la Biblia con respecto a las exigencias de un pastor que no haga lo que debe hacer? Dormilones. Desde el Antiguo Testamento se va hablando, que a veces me gusta yo en lo personal estudiar mucho esos textos, porque un día daré cuenta al pastor de pastores. ¿Qué he hecho con el rebaño? Sea chiquito de 2 o 3 como David, o sea el rebaño de Moisés que eran millones, o yo no sé cuál de todos los rebaños, pero lo cierto es que la cantidad de ovejas que tú pastorees, darás cuenta, Dios, de todas y de todo lo que has hecho con ellas, tanto el trato como su dinero, su manera que las trataste. Yo tengo que admitirlo, que en esta pandemia he recibido llamadas de muchos lugares.
Y me duele decirlo, pero Dios sabe que no miento. Es que quiero hablar con usted porque mi pastor no me atiende. Y en otras ovejas hasta me han dicho, pero sí está cobrando. Me duele. Y oro por esos colegas porque no estoy para juzgar a nadie. Pero eso es muy lamentable cuando una oveja tiene que llamar a otro porque no se siente atendida. Cuando en las redes andan fotos y videos de hombres de Dios que predican unidad, santidad, pero hay que ver los testimonios de sus hijos, de su familia. Hombre de Dios, lee los requisitos del pastor, del obispo. Cuida de tus hijos, de tus hijas. Yo lo trato de hacer con todo mi corazón y a veces hasta les digo a muchos colegas, y si alguien sabe algo de mí o de mis hijos o de mi esposa en dinero moral, que me lo diga y se lo voy a agradecer. Porque yo pienso que estar atrás de un podio predicando la palabra no es estar en una presidencia, en la asamblea legislativa, en el senado, en el gobierno de algún país, algún continente. Es algo sagrado. El ministerio es altamente peligroso, así como es bendición. Si Balán, Judas, Saúl, Dióstrefe, Alejandro estuvieran aquí, lo dijeran. Y si Marco estuviera aquí, dijera, oye, me enderecé. Si Pedro estuviera aquí, digo, sí. Y gracias a Cristo que me enderezó. Mira lo que dice 1 Corintios 5:1. Rebaño, liderazgo, para que tengamos un pantallazo de lo que puede pasar en la iglesia. Tanto, dijo Pablo, que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense dónde había llegado la iglesia de Corintio. Una iglesia que Dios la había bendecido. Corintio era un puerto, muchas razas, muchas cosas. Por algo Dios fue a Corintio y dio mucho de las epístolas pastorales. Corintio tenía la bendición de Dios. Pero asimismo, como tenía la bendición de Dios, había cosas que el apóstol Pablo, diría yo, se ruborizaba, que aún dice en esa epístola, cosas que aún no veo ni en el mundo. Alguien le había quitado la mujer a su padre, se había ido con su madrastra. Imagínense lo que puede pasar en el pueblo de Dios, que la misma epístola a los Corintios, Pablo lo dice, estoy alarmado, aterrado, eso no se nombra ni en el mundo. Pero aún, yo le digo para que usted discierna y estudie palabra y no se coma todo lo que le digan. La Biblia dice es toda la escritura, así como dice que hay que bendecir el rebaño y que hay administración, siempre hay requisitos para todo y todos somos ovejas. Lo más triste de este caso, no solamente que le había quitado la mujer al padre, sino que se seguía congregando y la iglesia lo toleraba. Y la iglesia seguía siendo la iglesia de Corintio. Por eso es que Pablo escribe esta carta y en un momento le dice, yo voy a ir no solamente por carta, sino que me gustaría confrontarlo cara a cara. El hombre que dijo, yo le hubiera podido quitar más plata, pero estas manos me han servido. ¿Dónde puede llegar la iglesia cuando no hay un líder íntegro, santo, en comunión con Dios? Porque yo no me explico cómo alguien que no tiene su hogar, su esposa, sus hijos en sujeción, puede decirle a un hijo ajeno, haz esto, haz lo otro. Este hombre le había quitado la mujer a su hijo, a su padre, y seguía en la iglesia tranquilo y nadie decía nada. Por eso es que léase bien el capítulo de 1 Corintios 5 y usted verá dónde puede llegar uno si uno descuida. Lo que dice nuestro tema,
sino comprueba y transforma todo a la voluntad de Dios. Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transformaos para que comprobéis. Quiere decir que cada día, segundo, minuto, meses, año, donde yo me congregue y a quien siga, yo tengo que estar corroborando qué es lo que está pasando, si realmente es de Dios. Mire usted que me escucha, y aún nosotros mismos a veces hoy pensamos una cosa y mañana otra. Por eso Dios fue muy sabio. La salvación es individual. Aún dos pueden estar durmiendo en una cama y uno solamente ser tomado. Yo quiero decirle que la voluntad de Dios es agradable, no es arbitraria, no abusa, no exige. Dios todo lo quiere por amor. Cuando usted ve a un hombre de Dios que exige dinero, exige y exige, y es arbitrario y abusa y es déspota, patán, eso no tiene el Espíritu de Dios. Dios dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Quiero referirme a una figura, una anécdota, para ir terminando, porque es un tema extenso, pero por lo menos espero haber levantado algo de polvo, inquietud en el liderazgo y en el rebaño de ovejas, que estudiemos sobre este tema para este tiempo. Porque sí sé que se está abusando mucho en muchas formas, y que no solamente se está consintiendo abusos como en Corintios, este hijo que le quitó la mujer a su padre. Se está viendo en las iglesias homosexualismo, afeminado. A veces la iglesia predica que no, que la ley tal no la quiere, que lo otro, pero que en nuestras propias entrañas se tolera, y a veces hasta se pone la cortina de humo. Dios bendiga a aquellos hombres que han fallado en homosexualidad, se han arrepentido y se han restaurado. Pero Dios ayude a aquel líder que no hizo el correctivo, porque lo he comprendido en mis años de ministerio y de creyente. Cuando un hombre de Dios tolera el pecado en la iglesia, eso se va propagando, y es triste ver otros hermanos cómo caen, si es adulterio, si es mala finanza, si es llegar tarde, el pecado que tú quieras. Por eso es que Corintios es que tiene estampada la práctica de la Santa Cena. Haced esto las veces y mi muerte anuncias. Dios fue un varón recto en finanzas, en comunión. Jesucristo dice: la verdad hace libre. No podemos servir a dos señores ni andar como el mundo anda. Por algo estas cosas quedaron tipificadas en la Biblia. Esto no es que yo me lo inventé porque estoy en contra de esto o lo otro. No, yo soy un fiel creyente que para yo crecer con cosas que no van acorde a la palabra, Dios me ha bendecido muy bien a mí. De paso te digo, creyente, no creas que cree en la pobreza. Cuando yo llegué a la iglesia, tenía un estatus, y a mi edad ahora yo tengo que reconocerlo, Dios me ha bendecido, pero con el trabajo mío. Sí, creo en que la iglesia, y lo practico, me da un salario, pero sin abusos ni excesos. Y cuando la iglesia no me puede pagar, lo he vivido. Dios me ha bendecido mejor que el salario de la iglesia. Y en la iglesia donde estoy, cuando llegué no había ni oveja, ni edificio casi, ni puertas, ni nada, era tétrico. Pero ahí Dios me ha bendecido. Quizás no tenga los miles, pero en la iglesia se practica la sana doctrina. Y usted puede venir a la iglesia y preguntarle a las ovejas: si algún día yo les he pedido que vendan algo para pagarme mi salario, la letra de mi auto. Yo le digo, colegas, líderes, aprendamos, Dios nos paga bien,
No tenemos por qué abusar del rebaño. Hoy en día andan muchas ovejas heridas. Aún otras han regresado al mundo. Otras se han ido a otra iglesia porque están heridas. Y otras permanecen sentadas en tu rebaño. Pero no es porque están de acuerdo con usted o su familia o la manera que usted administre. No seáis insensatos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es su cosecha. Yo quiero dejarles una figura de los buques marítimos cuando entran a hacerle mantenimiento. La entrada de los barcos a los puertos marítimos usan 3 luces de alineación para que el barco llegue exactamente donde tiene que llegar, que se le va a dar mantenimiento para reflotar el barco y sacarlo del agua. Si el barco no mira bien, las luces que tiene son 3 luces, el barco puede encallar, puede tener un accidente y no entra al puerto. Nosotros como cristianos, para estar seguros de nuestra salvación, tenemos que tener, pudiera yo decir, esas 3 luces. Para comprobar, ¿sí? Y para transformar el ambiente a la voluntad de Jesucristo. Yo a veces he tenido que parar ciertas colectas porque cuando estoy en mi devocional personal y cuando he estado frente al rebaño, siento el Espíritu de Dios que me dice: detente, esto no está bueno. Y a veces yo mismo he tratado de hacer muchas cosas, pero cuando voy a Dios, Dios me dice: espera, así no es. Hay luces que nos pueden guiar, iglesia, líderes. Y si tú has fallado, yo no te digo que te voy a condenar porque no es mi oficio. Arrepintámonos. Yo he tenido que arrepentirme de muchas cosas. Y puedo sentir la paz, el gozo y aún una doble porción de la unción de Cristo. Te lo aclaro. Ya si alguien quiere decir otras cosas, Dios conoce mi corazón. No lo hago para hacer daño. Toda la palabra es útil para redarguir, corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y después dice Tito: mira, exhorta, habla, predica a tiempo, fuera, y nadie te menosprecie si es parte de lo que Dios te dio. Hay muchos temas en la Biblia para predicar, pero este tema es urgente también predicarlo. He visto muchos líderes que golpean, hacen y después con qué diplomacia, por no usar otra palabra, predican de la unidad. Tengamos temor, porque Dios lo sabe todo, lo puede todo y está en todas partes. Usted no puede estar haciendo el bien y el mal al mismo tiempo, y Dios sabe que esto no lo predico para mal, sino para que nos preparemos para ese gran día que está pronto de venir. Nuestra primera luz sería la Biblia. Nunca Dios hace algo contrario a la palabra. Y si las epístolas pastorales dicen que se hay que ocuparse de los pobres, y si Pablo trabajó, y si Cristo no abusó fue Judas, tenemos que tener cuidado cómo tratamos al rebaño. Y también cuando Cristo tuvo que sacar carácter y poner las cosas en su sitio, también lo usó. Porque el pastorado hay que saber cuidar el rebaño, pero también defender el rebaño. Pablo en Corintios dice: entregué en manos de Satanás. No es posible, Corintios, como ustedes toleran y se congregan con el hombre que le quitó la mujer a su padre. Oye, ese hijo tenía 7 suelas y esa mujer tenía 7 suelas para ir a la iglesia y congregarse. Piense por un momento. Por eso es que Pablo dice: eso me alarma, hablando en la versión Polanco. Yo no veo eso mucho ni en el mundo, ni aquí en Corintios, que es un pueblo donde pasa
Hermanos, a veces el pecado está incubado en la iglesia por muchas cosas y convenientes que el líder, pero no hay acepción de persona, tanto para salvación como para disciplinar y poner corrección, sea quien sea. Hay pastores que se han quitado el rebaño por poquitas cosas. Y hay otros que se sabe y nadie los toca. Por el contrario, excesos. Así mismo como a veces hablan los presidentes, los legisladores, abuso de poder y hay demandas y huelga. Hermano, acá en la iglesia no hay eso, pero un día vendrá el Señor Jesucristo que lo sabe todo y lo conoce todo. Mi persona como líder o cualquier líder, tengamos cuidado y arrepintámonos de los excesos, las arbitrariedades, los abusos en cuanto a muchas facetas en la iglesia. El segundo faro, la convicción interior mediante su espíritu y oración. Yo creo y vivo eso, y gracias a la misericordia de Dios que me ha enseñado eso. Estudiar Biblia y orar. Dios, se cumple ese texto. Dios es el que produce el querer como el hacer. El espíritu, la oración y la palabra. Y el tercer faro sería la convicción, pero en un orden sin alterar. Dios te da convicción. Por eso es que muchos en este tiempo sé que están poniendo muchos epítetos en este ministerio, pero tengo convicción de que hay oración y hay Biblia, y que Dios pone el sentir como el querer, y por la verdad de la Biblia, de la palabra de Jesucristo, se pelea y se habla como Natán, como Juan el Bautista. La verdad es que hace libre. Hoy te digo, quien sea que tú me escuches, sea que tengas liderazgo o que seas parte del rebaño de ovejas de Dios, busca un sitio, ora y pídele a Dios que Él compruebe y te transforme a su voluntad, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, dice la palabra, porque nada impuro. Y aún dice la Biblia, si el niño peca y inocentemente se condena, ¿dónde quedará el cristiano? Que a veces seguimos líderes. No se puede seguir todo viento de doctrina por estratagemas de demonio que apartan la verdad del oído, se vuelven a la fábula y manipulan psicológicamente al pueblo de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Señor, que esta palabra pueda ser usada primeramente en mi vida, en mi familia, en la iglesia donde nos congregamos, y así donde tú la quisieras usar. Los falsos maestros, falsos profetas, los que abusan en cuanto a poner disciplinas en una iglesia y sus familias tapan todo. Los que abusan del dinero, del poder, de la arrogancia. Y en primer lugar, oro por este servidor y mi familia. Ayúdame y usa este mensaje como tú bien lo quisieras usar. Por el poder de tu sangre, en el nombre de Jesucristo, nos ponemos en tus manos. Líder, rebaño, tome un lugar y ore de acuerdo a esta palabra. Busque una Biblia y mire a ver si esto no está estampado en la palabra. Si hay voz de hombre o voz de Dios. En el nombre de Jesucristo, dándote gracias. Amén. Muchísimas y grandísimas bendiciones.